bendice tu palabra en esta hora. Y que tu palabra caiga en terreno fértil y dé fruto para la vida eterna. Que lo que nuestros ojos, Señor, están viendo no nos confunda de lo que tienes para nosotros, tus hijos y tus hijas, muy pronto cuando regreses en la patria celestial. Ayúdanos a levantar nuestra mirada a lo alto, buscar las cosas de arriba y darnos cuenta, Señor, que nos ha tocado vivir en los suspiros de los siglos. Ya esto se acaba y poniéndote en primer lugar, pronto viviremos contigo por la eternidad. Bendice tu palabra, bendícela con poder desde lo alto. Y dame, Señor, fuerza para poder expresar tu poderosa palabra en esta hora. En el nombre de Jesús, y la iglesia dice: amén, amén. Pueden sentarse, amada iglesia, pueden sentarse. Y dígale al que está a su lado, detrás de esa máscara: prepárate para la bendición. Dígaselo. Prepárate para la bendición. ¿Estamos claros? Nosotros estamos viviendo una jornada titulada Primero Dios, que tiene que ver con mayordomía espiritual. ¿Amén, iglesia? Nuestro versículo de memoria, ahí lo va a escribir en el refri, lo va a escribir en un papelito y lo va a poner frente al timón de su carro. Mateo capítulo 6, verso 33. Ayúdenme a leerlo con fuerza, iglesia. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Vamos a leerlo una vez más con fuerza. Mas buscad primeramente, no los oigo, el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Cuando la Biblia dice todas las cosas os serán añadidas, ¿quién cree en eso en esta mañana? A ver, ¿quién lo cree? Pues lo primero que hay que creer, antes de creer que todas las cosas os serán añadidas, es que hay que buscar a Dios y ponerlo en primer lugar. Esto va más allá, amada iglesia, de la pincelada de tantas cosas de las cuales pudiéramos estar hablando, del magno tema y el tremendo objetivo de que tú y yo entendamos la mayordomía espiritual. Nosotros a veces lo encerramos en espacios tan pequeños, cuando la Biblia habla de todo. Todo será añadido. Algo más de lo que nosotros ni nos imaginamos, Dios tiene. Eso dice la Biblia. Lo que no ha subido a nuestros pensamientos es lo que Dios tiene. Pero oiga bien, es lo que Dios tiene no solamente para cuando lleguemos a vivir con Él. Es lo que Dios tiene para ti y para mí ahora. ¿Quién dice amén eso? A veces nosotros vivimos pensando, bueno, eso llegará cuando el Señor venga. No, amada iglesia, Dios nos regala hoy, ahora, en nuestras circunstancias, mucha bendición, y vendrá mayor bendición eventualmente cuando vivamos con Él para siempre. Ahora la pregunta es, ¿por qué? Y a los niños les gusta esta pregunta, ¿por qué? A todos le dicen ¿por qué? Y nosotros todos, comparados con la eternidad que vamos a vivir, somos niños. Y sería bueno preguntarnos en esta hora por qué poner a Dios en primer lugar. ¿Cuál es la razón de poner a Dios en primer lugar? Bueno, es una frase muy bonita que se dice, como muchas de las frases que nosotros mencionamos y decimos. A veces hablamos de que somos un jardín y las visitas son las flores. ¿Usted ha escuchado eso? ¿Verdad que sí? Y a veces le pasamos por el lado a las flores y ni les hablamos, pero decimos que las flores son las que engalanan el jardín de la reunión de la familia de la fe. Si decimos eso, necesitamos creer
que cuando le pasamos por el lado a una flor, necesitamos hacerle saber lo feliz que nos hace su color, su fragancia en nuestra reunión. No simplemente decir cosas que en nuestra vida práctica o en nuestra religión práctica o en la ortopráctica de lo que conocemos está lejos de la realidad. Es lindo decir que Dios está en primer lugar, pero como les decía virtualmente en nuestra reunión del sábado pasado, Dios va antes de cualquier prioridad. ¿Quién dice amén a eso? Dios no es una prioridad. Dios no va inclusive ni en las primeras 3 prioridades de nuestra vida. Las prioridades se mueven de acuerdo a la urgencia de esa lista de 10 prioridades que usted tiene. Por lo tanto, nosotros necesitamos creer, vivir, decir y lidiar literalmente en poner a Dios fuera de nuestra lista de prioridades. ¿Alguien está escuchando en esta mañana? Fuera de nuestra lista de prioridades. ¿Sabes que hay gente que escoge la fe cristiana de acuerdo a lo que a ellos le conviene? ¿Saben que hay gente que le hace así a una ciudad cuando llegan a la ciudad y dicen, déjenme ver qué ofrece esta iglesia, déjenme ver qué ofrece esta otra, esta me conviene más que esta, déjame entonces atender a esta porque se afina a lo que nosotros somos, se parece a lo que nosotros somos? Y cuando ustedes le preguntan, son cristianos que tienen a Dios en medio de sus prioridades, porque de igual forma y con el mismo filtro eligieron el gimnasio en la ciudad para hacer ejercicio, eligieron el supermercado para ir a comprar los víveres de la familia, eligieron posiblemente restaurante preferido para las citas del matrimonio semanalmente. Haga eso. Haga una cita semanal con su matrimonio. Eso es mayordomía. ¿Alguien dice amén a eso? ¿Alguien dice amén a eso? Espero que las hermanas digan amén a eso. Y los esposos digan un amén más fuerte. Amén. Eso es parte de la mayordomía, el uso de su tiempo, mi querido y amado hermano casado. El uso de su tiempo con prudencia. Vamos a hablar aquí de muchísimas cosas hermosas. Hay mucha bendición, pero ¿por qué? Bueno, poner a Dios en primer lugar es un reconocimiento de la posición de Dios. Ahora dígame usted, si Dios está en el banquito de sus prioridades, no, mi hermano. Si usted está reconociendo a Dios como soberano en su vida, sáquelo de ese banquito de prioridades. Sáquelo de ese espacio. Poner a Dios en primer lugar es importante porque es un reconocimiento de su posición. A menos que Dios esté en el lugar correcto, nuestra vida permanecerá incompleta. Y les voy a explicar esto rápido y sencillo. ¿Saben que Dios nos hizo a nosotros con un vacío? Hay algo que siempre nos va a hacer falta. Hay alguien que siempre nos va a hacer falta. Fuimos diseñados de esa forma. Cuando Dios metió las manos en el polvo de la tierra, eso es lo que dice la Biblia. No fue la tierra, fue el polvo de la tierra. Imagínense, de aquellas moléculas que a veces ni nuestros ojos ven, el Altísimo hizo un muñeco y luego le dio hálito de vida. Que el nombre de Dios sea glorificado. ¿Quién más hace eso? Cuando nosotros reconocemos a ese Dios, nos tenemos que dar cuenta de que ese Dios nos hizo con un vacío de Él. Porque Él es creador. Nosotros somos criaturas. Y la criatura va a tener siempre, diga conmigo siempre, el vacío de su creador. En estos años de ministerio he escuchado a varios hombres adultos llegar a mi oficina y decirme, pastor, yo sé que mi padre abandonó a mi mamá. Yo me crié con la fuerza, la sabiduría de una madre que trabajó fuerte.
Hoy tengo 49 años y no conozco a mi padre, pero le confieso, pastor. No voy a usar la palabra le confieso, porque a mí nadie me tiene que confesar. Pero le comparto, pastor, que tengo la necesidad de saber quién es mi papá. Eso es un hombre de 49 años que no tiene noción alguna de si el papá es alto, bajito, si tiene ciertas destrezas o no. Tiene el vacío de saber quién es su papá. Imagínense la criatura. Tú y yo somos criaturas. Y a menos que Dios esté en un lugar correcto en nuestras vidas, permaneceremos con esa necesidad. Entiendan claro, Jesús presenta la búsqueda por poner a Dios como el primero, como el antídoto para los miedos. Diga conmigo, miedos que prevalecen en la sociedad. ¿Saben que ese fue el primer sentimiento adverso del ser humano? A ustedes no sé si recuerdan, pero cuando Adán se sintió desnudo, cuando Eva se sintió desnuda, cuando salieron en búsqueda de resolver el problema, ¿ustedes se acuerdan de esa historia? Cuando salieron en búsqueda de resolver el problema y cuando finalmente, a raíz de su pensamiento, lo resolvieron y pusieron hojas de higuera sobre su cuerpo. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Y pusieron hojas de higuera sobre su cuerpo y dijeron, bueno, ya el problema está resuelto, ya no tenemos nosotros que lidiar con la desnudez más. Dios salió a buscarlos. Eso es una actitud y una acción de Dios todavía vigente en esta mañana. Todavía Dios te anda buscando. ¿Quién dice amén a eso? Dios no deja de buscarnos cuando nos portamos mal. Dios no nos deja de buscar cuando resbalamos. Dios inclusive no nos deja de buscar aunque le rechacemos. Él nos busca, nos busca. Por eso la salvación es una acción de parte de Dios. No hay una acción, una obra que yo pueda hacer en favor. ¿La iglesia me está escuchando, sí o no? En favor de la salvación. La acción de Dios es de salvarme, buscarme. Y dice el Evangelio, hasta que me encuentre para salvarme. Aleluya. Y en eso está Dios en esta mañana. Pero miren qué interesante, que cuando salió a buscarlo, lo primero que le dijo Adán y lo primero que le dijo Eva cuando los llamó por su nombre fue, tuvimos miedo. El miedo es un sentimiento en reversa de las emociones. Inclusive es evidente que si Larry y yo vamos al zoológico de Dallas, Larry, que es un hombre hecho y derecho, al igual que el pastor, hecho y derecho, se zafa un león, se acabó lo de hecho y derecho, ¿sí o no, Larry? Él dice, patitas, ¿para qué te quiero? Se acabó lo de hecho y derecho. Derecho que llegamos corriendo aquí de vuelta. ¿Alguien dice amén a eso? Porque Larry y yo estamos acostumbrados a ver el león dentro de la jaula. Es posible que un niño en el Congo o en África vea el león suelto y no lidie con esos temores. Pero es un sentimiento en reversa. Esto no está bien y la supervivencia natural del ser humano sale a flote. Interesante que cuando lo llamó sintieron miedo. ¿Saben que todavía hasta nuestros días ese sentimiento es real y genuino en nuestras vidas? El miedo. Es posible que haya alguien sentado aquí con miedo sobre las necesidades básicas de la vida. El pastor está hablando de mayordomía. Usted y yo nos reunimos aquí hoy y tenemos temor de no tener las necesidades básicas de la vida. Ahora mismo, en nuestro alrededor, hay una necesidad básica en algunos sectores de la ciudad todavía que se llama agua. Y yo no sé si usted ha percibido ya el caos. No sé si se ha dado cuenta la intención inclusive de los gobiernos de pronunciarse
porque esto es serio, falta agua, falta luz, falló esto, falló lo otro. A veces nosotros tenemos que lidiar con miedos a las necesidades básicas. Y pudiera yo hacer una lista de una cantidad de necesidades básicas. Hay gente que tiene temor de ser aceptados. Eso es una necesidad básica. Sentirse aceptados. Por eso el pastor le trilla y le trilla y le trilla y lo dice porque se lo cree. Y el que piensa que no, eso no es real, todavía yo lo creo. Aquí en King todos somos familia. Porque creyendo esa realidad y viviendo esa realidad, el que llegue con necesidad de ser aceptado, si aquí somos familia, en la familia nos aceptamos tal y como somos, ¿sí o no? A ver, ¿sí o no? Y qué difícil se pone la abuela, pero sigue siendo la abuela. Qué duro es el tío Ramón, pero tenemos que amarlo. Si nosotros subimos la realidad de nuestra vida cotidiana de familia, la necesidad básica de ser aceptado o aceptada, el que llegue aquí entre nosotros la va a sentir, la va a cubrir y va a decir, ahí me he sentido aceptado, ahí me he sentido bienvenido. Qué hermosa es esa comunidad eclesiástica. Bueno, si hay alguien con miedo o a las necesidades básicas, ¿saben qué dice la Biblia en Mateo? Por tanto os digo, no, ayúdame iglesia, os afanéis por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer? Que eso es algo básico, ¿sí o no? Y algunos están pensando en comer. ¿Qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, sigue diciendo, y qué habéis de vestir. ¿Saben que otro de los miedos es el miedo de nuestro valor personal? ¿Cuánto yo valgo? Hay disensiones, disfunciones, debo decir, en la conducta del ser humano por falta de comprender que tiene valor. Les voy a abrir simplemente una línea. Hay gente abusada que le explica a usted es que yo me he ganado eso. ¿Alguien me está escuchando aquí, sí o no? Hay gente abusada que le dice a usted, le explica, le convence, le desarrolla todo este abuso, todo este entorno que está a mi alrededor, es por mí, es por mi culpa. Yo me gané ese garrotazo, ese grito, esa falta de atención, ese empujón, esa falta de valor. Hay miedo, el ser humano tiene miedo sobre el valor personal. Pero Mateo nos da una dimensión mayor y dice, mirad las aves, miren las aves del cielo. Por si hay alguien aquí que piensa que no tiene valor, estas son las palabras de Jesús. Miren las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial, ¿qué hace? Las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Así que, saliendo de aquí, cada pajarito, por más feo que sea, en Puerto Rico hay unos que le llaman los changos o los cuervos. Qué feos son, qué incordios son, qué molestosos son, qué feos se ven a la vista. Bueno, el Señor los hizo, alguien dice amén a eso. Así que los hizo como son. Por eso es que son únicos y son inolvidables. Aquí estoy yo predicando de ellos, imagínense. Cada vez que usted vea desde ese cuervo o chango hasta el guacamayo o el ave más impresionante con sus colores, déjeme decir algo de los colores de las aves. No hay una sola ave descombinada en sus colores. ¿Usted se había dado cuenta de eso? El Dios de los cielos supo cuadrar ese tono de rojo con ese tono de amarillo. Yo sé que ustedes tienen espejuelos porque están más pendientes a la pantalla del computador y del celular que mirar los pájaros. Yo sé que describirle los pájaros le conecta a usted cuando estaba en la primaria
porque ya usted no tiene tiempo de mirar los pájaros. Pero Jesús dijo, miren las aves. Saquen tiempo en las horas sagradas del sábado y durante la semana. Miren las aves. No siembran, no cosechan, pero el Señor las alimenta. Mírenlas, porque si no las miran no vamos a entender eso. Una ave se muere no cuando está libre, sino cuando la metemos en una jaula. Ahí es que se nos mueren las aves. Porque mientras están libres, a menos que parte de la naturaleza es que venga otro y le ataque y se la coma, o venga un loco y compre una arma larga y se dedique a matarlas. Pero yo creo literalmente que si Dios las cuida y las alimenta y vuelan, es un mensaje que el Señor permanece para que cada vez que yo vea, ¿la iglesia me está escuchando, sí o no? Cada vez que yo vea un ave, diga, yo soy más importante que esa ave. Y esa comió hoy, porque Dios la alimentó. A veces tenemos miedo sobre las cosas que están fuera de nuestro control. Es evidente que nos agrada tener todo bajo control, todo sobre el escritorio, todo debidamente ubicado. Pero si hay alguien aquí con miedo a tener o perder el control de su situación, Mateo capítulo 6, verso 27 dice, ¿y quién de vosotros podrá, piensen en esa pregunta, por mucho que se añade, añadir una estatura de un codo? Si hay alguien aquí preocupado por tener todo bajo control, dime si le puedes añadir una pulgada a tu estatura. Entonces tú y yo somos tan limitados. Somos tan limitados. Y claro, mientras esto vaya avanzando, usted va a saber y va a decir, bueno, ¿qué estoy haciendo yo como mayordomo espiritual con el tiempo que el Señor me está dando? Estoy diciendo que no tengo tiempo, pues lógico, porque estoy llenando el tiempo que Dios me da, porque estoy respirando, todavía estoy caminando. Ese tiempo no lo compro en Walmart, ese tiempo me lo está regalando el Señor, está extendiendo su misericordia. He cumplido un año más, he vivido un día más, he dormido, he abierto mis ojos de la inconsciencia. Dios en su misericordia está extendiendo sus días en mi vida y yo estoy diciendo que no tengo tiempo para Él. Cuando yo no puedo añadir un respirar más a mis pulmones si no proviene del Altísimo y su misericordia sobre cada una de nuestras vidas. Cuando Él decidió, usted y yo empezamos a respirar, y cuando Él lo permita, dejaremos de hacerlo. Yo estoy hablando en la casa del Señor de un Dios soberano. Yo estoy hablando en la casa del Señor de un Dios que conoce nuestros temores. Por eso salió a buscar a Adán y Eva, porque sabía que tenían miedo. Y por eso hoy tú y yo estamos escuchando de su palabra, porque todavía Él sabe que tenemos miedo, que si ponemos a Dios en primer lugar, si lo buscamos en primer lugar, todas las cosas, incluyendo los temores que cargamos hoy, os serán añadidos en paz, esperanza, confianza. Y si usted está nervioso porque los días se están acortando como adventista del séptimo día, debe estar feliz porque pronto nos vamos a la Canaán. Aquí hay que enfocar las cosas donde hay que enfocarlas. Un adventista asustado porque el tiempo se está acabando, no creo. Un adventista necesita estar feliz porque el tiempo se está acabando. Y el que ha de venir, vendrá y no tardará. Los adventistas que digan amén a eso, por favor. Así que, por favor, no os afanéis. No os afanéis, porque el día de mañana
o por el día de mañana, porque el día de mañana traerá ¿qué cosa? ¿Saben que el día de ayer, quién lo vivió? El día de ayer, enséñeme la mano, ¿ya lo vivió? Se acabó. ¿Quién va a vivir el día de mañana? Levánteme la mano. Los jóvenes, ¿qué pasó que no levantaron la mano? ¿Ah? ¿Quién va a vivir el día de mañana? ¿Quién está viviendo el día de hoy? Enséñame su mano. Basta el día de hoy. El día de ayer ya pasó. No lo viva más. Porque si vive demasiado hacia el pasado, se puede deprimir. El día de mañana no ha llegado. Tenga cuidado con extravivir el día de mañana, porque si lo vive demasiado, le va a dar ansiedad. Tenga cuidado cómo vive el día de hoy, porque si lo vive exageradamente el día de hoy, puede caer en estrés. Por lo tanto, hágale caso al Señor. No os afanéis, no os afanéis. Claro, Jesús no negó ni tampoco minimizó esas fuentes de preocupaciones que invaden la vida del ser humano. Pero Él nos muestra la estrategia correcta para que nosotros estemos tranquilos. ¿Saben cuál es? Primero Dios. Primero Dios. Primero Dios. Si alguien pensó que esto era algo de una semana bonita, titulada Primero Dios, no. Queremos vivir aquí así, poniendo a Dios en primer lugar. ¿Saben quién dijo esto? Miren, cuando Dios es exaltado de la forma correcta en nuestras vidas, 1000 problemas son resueltos de una sola vez. Cuando ponemos a Dios en primer lugar, literalmente creyéndolo, date cuenta cómo se esfuman los problemas, el que sea. El miedo desaparece, la angustia desaparece. Porque la presencia, y de eso vamos a estar hablando más adelante, pero la presencia del Señor cambia todo. Porque aunque ande en valle de sombra y de muerte, dígame si eso no es serio, dígame si eso no es delicado. Andar en un valle donde usted no ve para dónde va y cuando mira para atrás tampoco, no tiene ninguna punta de referencia por una montaña, que no, en un valle es un valle, usted camina y camina y camina y camina y camina y es posible que esté dando vueltas en el mismo sitio porque no tiene ningún punto de referencia, aunque ande en un valle. Y para colmo la salmista dice de muerte, de sombra, para colmo de males. El salmista dice, no, dígalo fuerte que te quiero escuchar, no temeré mal alguno. ¿Quién alaba el nombre del Señor? Por eso, no temeré mal alguno, no temeré mal alguno. ¿Saben por qué viene la fe? La fe viene por el oír y por eso es que el pastor la repite, para que usted crezca en fe. No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. La presencia de Dios cambia todas las cosas. Por eso hay alguien aquí que entró pensando que está solo en la vida y en este tremendo problema, en este valle de sufrimiento. Aquí estoy yo sufriendo, pastor. Está bien, Dios sabía, se entiende, no hay problema. Quizás el sufrimiento que estás viviendo, no te puedo decir mañana va a desaparecer, pero desde hoy, durante la noche, y si el Señor preserva tu día mañana, sí te puedo decir que Dios estará contigo. Eso sí te lo puedo decir. Y tengo seguridad de eso. ¿Quién es este Dios a quienes somos llamados a poner en primer lugar? Bueno, fue interesante esa pregunta, porque las personas tienen diferentes percepciones de ese Dios. Y algunos de nosotros aquí ya está diciendo, bueno, pastor, yo pongo a Dios en primer lugar. ¿A cuál Dios? Dios, pastor, está en el primer lugar. ¿A quién es que tú estás adorando? ¿Quién es soberano en tu vida? ¿Quién es el que habla y tú obedeces por amor, por respeto? ¿Quién es el que dirige?
Tanto fue así que en Cesarea Jesús, preocupado por eso, hizo esta pregunta: ¿quién decís que soy yo? Porque él los veía. Y Jesús hoy, a través de la palabra eterna, nos pregunta. Y hoy usted está sentado aquí al igual que yo, haciéndonos una pregunta. Bueno, ¿quién es ese Dios en mi vida? ¿Quién es el que está en primer lugar en mi casa? Muchos creyentes mantienen una relación con Dios semejante a la que Aladino tenía con el genio de la lámpara mágica. ¿Alguien recuerda eso? Esto va a ir apretando. Dios, necesito un nuevo trabajo. Y Dios lo bendice. Dios mira su poca fe. ¿Sabe por qué? Porque usted está frotando ahí. Y él observa su poca fe. La misma que observó en Pedro, que cuando le dijo ven, Pedro se bajó así. Pasa que nosotros pensamos que Pedro se bajó del barco y caminó derecho, sin ningún problema. No. Y que cuando empezó a mirar para atrás fue que se hundió, pastor. No, ya mentalmente y espiritualmente estaba hundido desde el barco. Empezó así. ¿Sabe por qué le pasó eso? Por poca fe. Él empezó a caminar con poca fe. Miró para atrás con poca fe. Y no fue hasta que se empezó a hundir que gritó con fe. ¿Qué fue lo que gritó? ¡Sálvame, Señor! Y Dios, en su inmensa misericordia, con poca fe lo premió. Porque hoy en el 2021 yo estoy predicando de un hombre que caminó por encima del agua con poca fe. Dios lo premió. Y con la mucha que la cual gritó, sálvame, también Dios lo premió. Porque Pedro no se ahogó. Dios es bueno. Dios te bendice a ti con poca fe. Me bendice a mí con poca fe. Nos bendice a pesar de que nos ve frotando. Bendíceme, Padre. Y Él dice, pero hijo mío, ¿qué haces frotando un método? ¿Qué haces frotando una estrategia? ¿Qué haces frotando una idea de otro? ¿Qué haces frotando? ¿Por qué estás pidiéndome? Si sabes que yo te voy a dar. Confía. Vive confiando. El Dios que yo predico abre el mar para que su pueblo pase. El Dios que yo predico abre los cielos y cae pan del cielo. El Dios que yo predico abre una peña y sale agua. El Dios que yo predico abre una puerta para que la gente no se ahogue. Pero si agarras de más, se te pudre el maná en las manos. Eso es falta de confianza. No fue que vino dañado, defectuoso de la panadería del cielo. Si golpeas la roca no va a salir agua. Y si miras hacia atrás te conviertes en estatua de sal. Y si no entras, lamentablemente pasarás a la historia como aquellos antidiluvianos. Si nuestro Dios solo es un Dios siervo, nos liberamos de Él solamente después de usarlo. Y eso a mí me da tristeza. El trabajo, Señor, y lo testifican aquí el miércoles, lo escriben en el chat, el trabajo, ponen el papelito, el trabajo, aparece el trabajo y sueltas la lámpara. Y muchos de los que recibieron el trabajo, Pastor Iguado, ese no era. ¡Qué jefe imprudente! Ahora sácame de aquí. Y la inconformidad espiritual es el desarrollo de su vida espiritual, lamentablemente. En vez de vivir agradecidos, porque Jehová dio, Jehová quitó, lo que queda, es decir, sea el nombre de Jehová bendito.
Pero no podemos seguir frotando una lámpara como un Dios que está ahí como el ATM. Es más lo que vamos a sacar que lo que vamos a llevar. Amén. Pero allí vamos y usted sabe que continúa el proceso y algo va a salir de ahí, lo exacto que usted pidió. En la vida espiritual del mayordomo espiritual no es así. Porque todo lo que Dios permite y todo lo que Dios decide tiene que ver con su plan y su propósito en mi vida. Y si es necesario en el camino y la jornada de mi vida para que yo aprenda a depender de Él, que el trabajo de 15 años se vaya al suelo, Dios va a permitir eso para que mi fe crezca. Hay mucho más. Pero lo que me toca a mí buscar es el reino de Dios. El reino de Dios es un lugar literal. Romanos capítulo 14, verso 17. Comparto con ustedes este versículo hermoso que dice, porque el reino de Dios no es, ayúdame, le estoy hablando a los que están pensando en comida, porque el reino de Dios no es, ayúdame iglesia, ni comida ni bebida, sino que es el reino de Dios. A ver, justicia, paz, gozo en el Espíritu Santo. Así que este versículo me está diciendo, busca eso, busca justicia, busca paz, busca el gozo en el Espíritu Santo. La expresión, dice El conflicto de los siglos, la página 347, dice la expresión reino de Dios. ¿Quién está recibiendo bendición aquí? A ver, la expresión reino de Dios, tal cual la emplea la Biblia, significa el reino de gracia como el reino de gloria. Mas buscad eso. Yo tengo que buscar, eso es lo que tengo que buscar. No una nueva lámpara o una lámpara más grande o una lámpara digital que con un control remoto cuando yo le apriete le da un mensaje digital al Señor y desde allá el Señor me va a contestar. Lo que yo necesito buscar primeramente es justicia, es paz. Lo que yo necesito buscar primeramente, amada iglesia, es el gozo del Espíritu del Señor. Alguien que esté respirando, que diga amén. Si yo encuentro eso, todo lo demás vendrá por añadidura. El reino de gracia, el reino de gloria. Si nuestro Dios es un Dios real, aceptaremos su autoridad en todos los aspectos de nuestra vida, amada iglesia. La soberanía de Dios afecta todas las esferas de la vida. Cuando yo pongo a Dios en primer lugar, todas las cosas os serán añadidas. Si yo tengo a Dios en primer lugar y estoy en el valle de la sombra y de la muerte, vendrán todo lo que necesite para la sombra del valle y de muerte será suministrado por el cielo. Si yo tengo a Dios en primer lugar, me vaya mal o me vaya bien, todo proviene de Dios. Pero si yo uso a Dios solamente de tiempo parcial para mis designios y lo tengo como un Dios esclavo y le llamo Dios para que haga lo que yo le estoy pidiendo que haga, estamos fuera del plan. Voy a compartir con ustedes esta tabla. Un poquito de lo que son las finanzas espirituales y el concepto espiritual de lo que Dios quiere que entendamos. Dios, ¿alguien lo reconoce aquí como Dios creador? A ver, es una de las doctrinas de esta iglesia. ¿Quién es Dios? ¿Usted reconoce a Dios como Dios creador? ¿Sí o no? Nuestra identidad, si Él es Dios, ¿qué somos nosotros? A ver, ¿qué somos? Somos criaturas. Y la mayordomía financiera dice que le adoramos, porque Él es Dios, le adoramos ¿con qué cosa?
con nuestros recursos. ¿Cuántos creen que Dios es un Dios modelo? A ver, un Dios modelo. Evidentemente, somos hechos, esa es nuestra identidad, ¿a qué cosa? A su imagen. Reflejamos en mayordomía financiera el amor en el uso de nuestros recursos. ¿Cuántos saben que Dios es un Dios proveedor? A ver, ¿cuántos saben? ¿A cuántos Dios le proveyó esta semana? A ver, ¿cuántos trajeron esa alegría a la casa del Señor esta semana? Gloria al nombre del Señor. Noten bien, si Dios es un Dios proveedor, somos sus ¿qué? Dependientes. Devolvemos el diezmo y damos ofrenda en reconocimiento de su propiedad. Yo soy propiedad de Dios. Eso incluye mi tiempo, mi salud, mis recursos, mis bolsillos, todo. Y en base a eso le adoro. Noten bien, Dios es un Dios maestro. A ver, ¿sí o no? Como maestro, ustedes y yo somos alumnos, somos sus siervos. Usamos nuestros recursos para testificar por Él. Dios es un Dios compañero y Él nos llama a nosotros amigos. Dígame si eso no es una buena noticia. Ser amigo del dueño del reino de los cielos. Ser amigo del universo, del dueño y creador del universo. Si somos sus amigos, hacemos de la relación con Él y con los demás nuestra prioridad en lugar de las finanzas. Y esa es la realidad. Simplemente por un toque. ¿Pero qué pasó? Todo esto se dañó. Porque vuestras iniquidades han hecho división. Y ahora Él es el Dios creador, pero yo no funciono como criatura, dependiendo de Él. Ahora Él es el Dios, o sigue siendo, el Dios proveedor, pero yo voy a buscar con mis propias astucias ver cómo yo salgo de esta sin depender de Él. Y la forma que tú y yo dependemos de Dios en todas las áreas de la mayordomía es creyéndole. Si Él te dice, dame, hijo mío, tu corazón, dáselo completo. No le des un porcentaje de Él. Si Él dice, pruébame en esto, confía, sé fiel y te vas a dar cuenta que el Señor ha de bendecirte grandemente. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro. Saben que la justicia de Dios es esencial. Por eso decía Romanos que hay que buscar la justicia, hay que buscar la paz, hay que buscar el gozo que proviene del Espíritu del Señor en primer lugar, porque la justicia de Dios es esencial para que los seres humanos pongan a Dios en primer lugar. Porque miren lo que dice Corintios, capítulo 2, verso 5, capítulo 5, verso 21, debo decir, al que no conoció pecado por nosotros, ¿qué cosa? Lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Primera de Corintios 6:11. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido, ¿qué cosa? Lavados. Ya habéis sido, ¿qué otra cosa? Santificados. Ya habéis sido, ¿qué otra cosa? A ver, justificados ¿en qué nombre, iglesia? En el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. La justicia transformadora de Dios nos modifica. Pero miren lo que modifica. No solamente las acciones externas. Eso que el Señor hizo cuando todo se dañó, ¿lo captaron? Cuando todo se dañó, Él se hizo pecado para que todo lo que se separó, ¿qué cosa? Se volviera a unir. Y ahora yo, unido a Cristo, no solamente hay una modificación externa. La primera modificación, amada iglesia, es la de adentro. Y usted quiere saber qué tiene un ser humano adentro. Oiga lo que dice, porque de la abundancia de lo que tiene adentro habla su boca.
Yo quiero ese cambio en mi vida. Pero un cambio genuino. Por eso tengo que buscarlo primero. Un cambio en serio. ¿Cuántos extrañaron estar aquí la semana pasada? A ver, ¿cuántos lo extrañaron? Sean sinceros con el pastor. ¿Cuántos lo extrañaron? Qué bueno, porque son las 2:30 y yo voy a seguir predicando. Estoy predicándole a gente que extrañó estar en la casa. Qué bendición. A gente que sabe que el día de reposo es del Señor. Filipenses 2:13. Porque Dios, léalo, iglesia, léelo, es el que en vosotros produce, ayúdame, es que aquí, Pastor Gaona, no, de nosotros no sale nada. Es necesario que yo ponga a Dios en primer lugar porque yo no produzco nada. El querer como el hacer por su buena voluntad. Dios en primer lugar es más, no es para creyentes perfectos. Los errores del pasado no debieran impedir que alguien abrace una vida con Dios en primer lugar. Dios en primer lugar no es para superhéroes espirituales. Dios capacita a las personas a vivir en Él en primer lugar. Usted sabe que si usted busca a Dios, todo lo demás os será añadido. Si nosotros adoptamos plenamente el concepto de un Dios real, ignorando al Dios que proporciona justicia, nuestro resultado va a ser un resultado de culpa, de frustración y de desánimo. Yo necesito entender que ese Dios que me está pidiendo que lo ponga en primer lugar, también me salvó. También se encargó de mi desgracia. También está todavía dispuesto a bendecir mi vida. Pidiendo simplemente ponme en primer lugar y yo no voy a hacer nada por ti. Es un Dios que me está diciendo ponme en primer lugar y yo pondré el querer como el hacer por mi voluntad. Alguien está siendo bendecido en la casa, por favor. No se trata de nuestro esfuerzo. Aquí voy a poner a Dios en primer lugar y mucho menos predicarlo. Puse a Dios en primer lugar y miren mi resultado. Usted no produjo nada. Aún el deseo de buscar a Dios lo pone Dios mismo en mi corazón. Bendito sea su nombre. Porque de mí, en mi naturaleza, Pastor Martínez, no sale nada hacia Dios. Pero gracias al justo de los justos que subió a aquel Calvario, por gracia y misericordia, ahora todo el que ponga su fe en Él no perecerá, sino vivirá para siempre. Yo sé que le buscamos y siempre queremos ayudar a Dios. Yo le voy a decir cómo usted puede ayudar a Dios. Ríndase ya y deje de buscar ayudarlo. Él va a hacer grandes cosas en nuestra vida. Ponga a Dios en primer lugar. Él proporciona sus necesidades. ¿Quién dice amén a eso? Número 2, amada iglesia, abrace su identidad como hijo e hija del Rey. El omnipotente, el omnisciente, el omnipresente prometió ser su compañero. Poner a Dios en primer lugar va más allá de una simple frase. Ben Silverman, vamos a cantar. Pero antes de cantar, ¿por qué no hacemos un pacto esta mañana? Poner a Dios en primer lugar y ser la persona que Él proyectó para yo ser. ¿Saben lo que estoy diciendo? Dejemos de nosotros mismos seguir planeando lo que queremos ser de nosotros mismos.
Dejemos de seguir coordinando y de cuadrar al dedillo cada cosa que tenga que ver con mi vida. Renunciemos a ser los primeros. Pastor Martínez predicó hace unas semanas: I am the second. Porque él sabe que hay una lucha en nosotros ser los primeros. Mire, cuando usted se frustra porque hace falta algo y ya usted ha escuchado de un Dios poderoso y usted está frustrado, frustrada porque esto no se arregla, porque esto no mejora, usted lo que está diciendo con su frustración, aunque es natural que nos duela, nos inquieten, es el control de mi vida no está funcionando. He tratado de hacer todas estas cosas y no funcionan. Y con la frustración estás diciendo, y yo estoy diciendo, he echado a Dios a un lado. Pero usted sabe lo que hace el cristiano cuando le llega algo que no tiene control en su vida. Alaba. Alaba a ese Dios. Bendice el nombre de ese Dios, sí. Ahí en la sala de espera, en lo que nuestro ser querido está siendo operado, intervenido quirúrgicamente, no se sabe qué va a pasar. Cuando el cristiano que conoce a Dios y tiene a Dios en primer lugar, se le muere un ser querido, canta y alaba las riberas de dicha inmortal. Canta y dice, más allá del sol. Cuando suene la trompeta en el día. Eso es lo que hace el cristiano frente a la muerte. Pero en la casa de los israelitas siempre hubo luz de los que confiaron. De los que confiaron. Entonces hoy en la casa, ¿usted fue bendecido, sí o no? A ver, dígame. Yo los extrañaba también. Yo también los extrañaba. Qué bueno que vinieron. Qué bueno que trajeron su máscara. Qué bueno que vinieron a buscar. ¿Alguien encontró bendición? Aquí siempre hay bendición. Amada iglesia, pongamos a Dios en primer lugar. ¿Qué serán todas esas cosas o serán añadidas? ¿Qué será? ¿Alguien quiere saber? Yo quiero saber. La única forma de saber es buscando la justicia, la paz y el gozo, dice Romanos, que da el Espíritu Santo. Busque eso y todo lo demás os será añadido. Ponte de pie, vamos a cantar otra vez la melodía, Choque, ¿te parece? Vamos a cantar otra vez la melodía. Primero Dios. Y alabo el nombre del Señor. Ayer estábamos en la casa y escuchaba yo esa melodía en mi mente, mi querido hermano Silverman. Estaba aquí junto a mi esposa, luego estuvo el pastor Ibuado también. Decidimos arrodillarnos a orar por ustedes. ¿Te acuerdas uno de los momentos de la oración? Señor, trae a la casa todos los que necesitan ser bendecidos. Miren la iglesia, mírenla. Pastor, Dios nos contestó la oración. ¿Estás feliz? Pues a mí así, exacto. Pero con la oración vino algo más. Y fue que entró Petercito Choque y César a la casa. Más me puse feliz.
Este edificio se pasa cerrado mucho tiempo, no por la pandemia, antes de la pandemia pasa muchas horas cerrado, ustedes lo saben. Y cuando venimos nos queremos ir rápido. Pero que entren 2 jóvenes a la iglesia cuando se supone que, imagínense, no dancé de alegría porque el edificio tiene cámaras, si ustedes no iban a entender eso, amén. Pero me dio un gozo. Me acerqué a César y le dije: César, yo quiero escucharte tocar esta melodía y a Silverman cantarla mañana. Ese es nuestro himno tema. Díganme si Dios no hace provisión. Ustedes llegaron, hubo pan fresco en el altar y Dios produjo alabanza en nuestro corazón. Ve y sé canal de bendición a otro. Y dile al otro con tu vida, con la acción de tu vida, con tus palabras, que Dios es primero y que tú vives sin miedo. Sin miedo. Vamos a cantar. Todo está pasando con gran rapidez. Muchas decisiones son para después. Mientras haya tiempo para decidir, comenzando el día o al ir a dormir, primero Dios, ya lo he decidido, buscaré al Señor, solo en Él yo confío. Estaré a su lado, firme en la verdad, listo a servirlo, si es su voluntad. El mejor camino de honra sin igual es vivir con Cristo hasta el final. Primero Dios, ya lo he decidido, buscaré al Señor, solo en Él yo confío. En momentos tristes y de aflicción, cuando no encuentro una solución, o si estoy cansado, lleno de temor, lleno de preguntas o buscando amor, pero dilo, primero Dios, ya lo he decidido, buscaré al Señor, solo en Él yo confío. Primero Dios, ya lo he decidido, buscaré al Señor, solo en Él yo confío. Alaba el nombre del Señor. Alguien alaba el nombre del Señor en esta tarde. Son las cosas que pasan en esta casa. Esto es lo que pasa aquí. Usted llega con un bloque encima de la cabeza y el Señor siempre da provisión. Usted no sabe ni qué hacer y aquí lo invita la palabra del Señor a confiar.
Usted está frustrado porque todo lo que trató de hacer no está funcionando, y aquí usted vuelve y escucha: tengo que poner a Dios en primer lugar y todas las cosas os serán añadidas. ¿Quién recibió en esta hermosa mañana bendición? ¿Quién recibió? Ahora sé canal de bendición a alguien más. Sé canal de bendición a alguien más. Vamos a orar. Padre, queremos, anhelamos, pero no nos sale. Nuestra naturaleza pecaminosa nos traiciona. Pero qué bendición es saber que tú quieres, que tú puedes, que tú haces el querer como el hacer por tu propia voluntad, porque tú eres Dios. Nosotros tenemos un Dios grande, poderoso, misericordioso, tardo para la ira y grande, gigantescamente enorme, grande en misericordia. Has prolongado tu misericordia en cada uno de nosotros. Y nos das una nueva oportunidad de buscarte y ponerte en primer lugar. Que cada familia, cada matrimonio, cada hombre, mujer maduro, cada niño, cada adolescente, cada hombre y dama de la tercera edad salga de este edificio diciendo: primero Dios. En todo, primero Dios. Y así, solamente así, veremos que todas las cosas os serán añadidas. En tus manos está tu iglesia. Síguela dirigiendo. Seguimos confiando. Tú eres soberano en esta casa. Gracias por la bendición. En el nombre de Jesús, y la iglesia dice: amén.